Alguien que te odia puede estar haciendo más por ti que quienes dicen amarte, porque en su rechazo hay mensajes ocultos. 6 regalos que, si sabes verlos, pueden transformar tu vida desde lo más profundo. Quédate conmigo, porque lo que hoy percibes como ataque podría ser la clave de tu evolución personal. Si esto resuena contigo, suscríbete ahora. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Deja un comentario con tu experiencia y vuelve por más contenido que transforma. Hay una verdad incómoda que pocas personas están dispuestas a aceptar. El odio no surge en el vacío. No aparece sin motivo, ni se dirige al azar. Cuando alguien te odia, cuando su rechazo hacia ti es intenso, persistente, casi visceral, eso revela algo mucho más profundo que una simple antipatía. Revela impacto. Porque nadie invierte energía emocional en lo que no importa. Nadie se irrita, se incomoda o se obsesiona con aquello que no tiene ningún efecto sobre su mundo interno. El odio, en su forma más cruda, es una reacción. Y toda reacción tiene un origen. Quizás tu forma de hablar desafía sus creencias. Quizás tu libertad expone sus limitaciones. Quizás tu autenticidad confronta la máscara que ellos llevan puesta desde hace años. Y es ahí donde nace la incomodidad. Muchas veces, las personas no odian lo que eres, odian lo que despiertas en ellas. Esa sensación incómoda de comparación, de insuficiencia, de duda. Algo en ti actúa como un recordatorio silencioso de aquello que han evitado enfrentar dentro de sí mismos. Y eso tiene poder. Pero aquí está el punto crucial. La mayoría de las personas interpretan el odio como una señal de que deben reducirse, esconderse o cambiar para encajar. Como si el rechazo fuera una prueba de que algo está mal en ellos. No lo es. De hecho, puede ser exactamente lo contrario. El odio puede ser evidencia de que estás ocupando un espacio que otros no se atreven a ocupar, que estás diciendo cosas que otros callan, que estás viviendo de una manera que otros consideran peligrosa. No porque lo sea realmente, sino porque desafía su zona de confort, y eso genera resistencia. Es importante entender que el impacto no siempre es positivo desde la perspectiva del otro. No siempre significa admiración o respeto. A veces, el impacto se siente como una amenaza a la identidad, a las creencias, al equilibrio interno que esa persona ha construido cuidadosamente para no enfrentarse a sus propias contradicciones. Cuando apareces tú, con tu forma de ser, con tu presencia, con tu manera de ver el mundo, ese equilibrio se tambalea, y en lugar de cuestionarse, reaccionan. El odio, entonces, se convierte en un mecanismo de defensa. Pero si logras observar esto sin tomarlo de forma personal, ocurre algo extraordinario. Dejas de ver el rechazo como un ataque directo y comienzas a verlo como una señal. Una señal de que tu existencia no pasa desapercibida. De que tienes un efecto real en el mundo emocional de los demás. Y eso, aunque incómodo, es significativo. Porque muchas personas viven toda su vida sin generar ningún tipo de reacción auténtica. Pasan desapercibidas, adaptándose constantemente, evitando conflictos, asegurándose de no incomodar a nadie. Y en ese proceso, también evitan descubrir quiénes son realmente. Tú, en cambio, ya has cruzado esa línea. El hecho de que alguien te odie puede ser una indicación de que has dejado de vivir únicamente para encajar. Que has empezado a expresarte, a posicionarte, a existir con mayor autenticidad. Y eso tiene un precio. Pero también tiene un valor inmenso. Claro, esto no significa que todo odio sea justificado o que toda crítica deba ser ignorada. Hay momentos en los que es necesario reflexionar, ajustar, aprender. Pero hay una diferencia clara entre la crítica constructiva y el rechazo cargado de proyección emocional. El primero te ayuda a crecer. El segundo revela más sobre el otro que sobre ti. Por eso, en lugar de preguntarte ¿por qué me odian?, tal vez la pregunta más útil sea ¿qué estoy representando para esta persona? Esa simple pregunta cambia todo. Te saca del papel de víctima y te coloca en una posición de observador consciente.
te permite ver el odio no como un final, sino como una puerta hacia una comprensión más profunda de las dinámicas humanas. Y en ese entendimiento hay libertad, porque cuando comprendes que el odio ajeno no define tu valor, sino que muchas veces refleja tu impacto, dejas de encogerte, dejas de disculparte por existir, dejas de suavizar tu esencia para hacerla más aceptable. Empiezas, en cambio, a sostenerte con más firmeza. Y tal vez, solo tal vez, ese es el verdadero regalo escondido en el rechazo, la confirmación silenciosa de que estás dejando una huella. Aunque no todos estén preparados para aceptarla, hay momentos en la vida en los que las opiniones externas se vuelven tan fuertes, tan constantes, que comienzan a infiltrarse en tu propia voz interior. Lo que otros dicen de ti empieza a mezclarse con lo que tú crees de ti mismo, hasta que ya no es fácil distinguir entre una verdad propia y una idea impuesta. Y es precisamente ahí donde el rechazo, especialmente el rechazo cargado de hostilidad, cumple una función inesperada. Te obliga a detenerte y confrontarte. Cuando alguien te odia, no te ofrece un terreno cómodo. No te da palabras suaves ni validación. Al contrario, te lanza juicios, etiquetas, interpretaciones que muchas veces son duras, exageradas o incluso injustas. Y frente a eso, tienes dos opciones: aceptar esas definiciones sin cuestionarlas, o mirarlas de frente y decidir, con plena conciencia, si realmente te pertenecen. Esa decisión no es superficial, es profundamente transformadora. Porque por primera vez, quizás en mucho tiempo, te ves obligado a hacerte preguntas esenciales. ¿Soy realmente lo que esta persona dice? ¿Hay algo de verdad en sus palabras? ¿O estoy permitiendo que una percepción externa defina mi identidad? La claridad emocional no aparece en la comodidad. No surge cuando todo el mundo está de acuerdo contigo, cuando recibes aprobación constante o cuando nadie te desafía. En esos escenarios es fácil construir una identidad frágil, sostenida únicamente por el reflejo positivo de los demás. Pero cuando ese reflejo se rompe, cuando alguien lo distorsiona o lo rechaza por completo, entonces ya no puedes apoyarte en él. Tienes que mirar hacia adentro. Y ese proceso, aunque incómodo, es profundamente valioso, porque empiezas a separar lo que eres de lo que otros proyectan sobre ti. Empiezas a notar qué críticas te afectan más, cuáles despiertan emociones intensas, cuáles te hacen dudar, y en esas reacciones encuentras pistas. Pistas sobre inseguridades no resueltas, sobre creencias que aún no has cuestionado, sobre partes de ti que necesitan atención. El odio, en este sentido, actúa como un detonador. No crea esas dudas, pero sí las expone. Y si decides no huir de ellas, si eliges explorarlas en lugar de negarlas, comienzas a desarrollar una relación más honesta contigo mismo. Ya no te defines únicamente por lo que otros ven o esperan. Empiezas a construir una identidad más sólida, más consciente, más alineada con tu propia experiencia interna. Sin embargo, este proceso requiere valentía, porque también implica reconocer cuando hay algo de verdad en lo que se dice. No toda crítica es completamente falsa. A veces, incluso en el rechazo más duro, puede haber un fragmento de realidad que preferirías no ver. Y enfrentarlo no es fácil, pero ignorarlo tampoco te libera. La verdadera claridad emocional no consiste en rechazar todo lo negativo ni en aceptar todo lo positivo. Consiste en discernir, en desarrollar la capacidad de escuchar sin absorberlo todo, de observar sin reaccionar automáticamente, de elegir qué integrar y qué dejar ir, y eso solo se logra a través de la confrontación. Cuando alguien te odia, te está presentando una versión de ti que quizás no reconoces, y en lugar de rechazarla de inmediato, puedes usarla como una herramienta. No para validarla ciegamente, sino para examinarla. ¿Qué parte de esto resuena conmigo? ¿Qué parte no tiene fundamento? ¿Por qué esta opinión me afecta de esta manera? Estas preguntas abren un espacio de autoconocimiento que rara vez se activa en contextos de aprobación constante. Poco a poco,
comienzas a depender menos de la validación externa. Ya no necesitas que todos estén de acuerdo contigo para sentirte seguro, porque has hecho el trabajo interno de definir quién eres, más allá de las opiniones cambiantes de los demás. Y en ese punto, algo cambia. Las palabras externas pierden su poder absoluto. Ya no te desestabilizan con la misma facilidad. Puedes escucharlas, analizarlas y decidir conscientemente cómo responder, o si responder en absoluto. Eso es claridad emocional. No significa que dejes de sentir. No significa que el rechazo no duela. Significa que ese dolor ya no te confunde, que no te arrastra ni define tus decisiones, que puedes experimentarlo sin perderte en él. Y quizás lo más importante, empiezas a vivir con mayor coherencia, porque cuando sabes quién eres, cuando has separado tu identidad de las proyecciones externas, tus acciones dejan de estar guiadas por el miedo al rechazo. Empiezan a surgir desde un lugar más auténtico, más estable. Así, lo que comenzó como una experiencia negativa, se convierte en una oportunidad de alineación interna. Y en ese proceso, descubres algo esencial, que la claridad no se encuentra evitando el conflicto, sino atravesándolo con conciencia, porque solo cuando todo lo externo se vuelve incierto, tienes la oportunidad real de encontrarte contigo mismo. La fortaleza interior no nace en los momentos de calma. No se construye cuando todo fluye a tu favor, cuando las palabras que recibes son suaves y el entorno te valida constantemente. En esos espacios, lo que crece no es fuerza, es comodidad, y la comodidad, aunque agradable, rara vez te prepara para la fricción inevitable de la vida. Es en el roce, en la crítica, en el rechazo, especialmente cuando es injusto, donde comienza a formarse algo mucho más profundo dentro de ti. Cuando alguien te ataca sin razón aparente, cuando sus palabras no buscan fama sino herir, tu primera reacción suele ser emocional. Puede surgir enojo, tristeza, confusión. Es natural, pero después de esa primera ola, aparece una oportunidad silenciosa. Decidir cómo vas a sostenerte frente a eso. Y esa decisión es el inicio de la fortaleza. Porque ser fuerte no significa volverse insensible. No se trata de construir muros ni de endurecerse hasta dejar de sentir. Esa es una forma de defensa, no de crecimiento. La verdadera fortaleza interior es más sutil. Es la capacidad de permanecer presente sin derrumbarte, de sentir sin perderte, de escuchar sin absorber todo lo que te lanzan. Cada crítica injusta pone a prueba esa capacidad. Te invita, aunque no lo parezca, a desarrollar una estabilidad que no dependa de las circunstancias externas. Porque si tu paz depende de que todos te traten bien, entonces no es paz. Es una condición frágil. Pero cuando empiezas a sostenerte incluso en medio del rechazo, algo cambia. Al principio, puede sentirse incómodo, incluso contradictorio. ¿Cómo no reaccionar ante algo que claramente es injusto? ¿Cómo no defenderte, no cerrarte, no contraatacar? Y sin embargo, en ese espacio entre el impulso y la acción, es donde se construye la fortaleza real. No se trata de permitir el abuso ni de aceptar todo en silencio. Se trata de elegir tu respuesta desde la conciencia, no desde la reacción automática, porque cada vez que reaccionas sin reflexionar, entregas el control. Pero cada vez que eliges cómo responder, lo recuperas. Y esa repetición, ese pequeño acto de elección consciente, va moldeando tu carácter. Poco a poco, empiezas a notar que lo que antes te afectaba profundamente, ahora tiene menos poder sobre ti. No porque haya desaparecido, sino porque tú has cambiado la forma en que lo procesas. Has desarrollado una especie de centro interno al que puedes volver, incluso cuando todo afuera es caótico. Esa es la esencia de la fortaleza interior. No es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de mantenerte en pie dentro de él. Y lo más interesante es que muchas veces, las críticas injustas son las que más contribuyen a este proceso. Porque no puedes apoyarte en ellas para mejorar directamente, como harías con una crítica constructiva. No te ofrecen una guía clara ni una solución evidente.
Te obligan, en cambio, a trabajar desde dentro, a preguntarte, ¿por qué esto me afecta? ¿Qué parte de mí reacciona con tanta intensidad? ¿Qué necesito fortalecer para que esto no me desestabilice? Estas preguntas no tienen respuestas inmediatas. Requieren tiempo, honestidad y una disposición a mirarte sin filtros. Pero en ese proceso, descubres aspectos de ti que de otra manera permanecerían ocultos. Descubres tus límites, tus patrones emocionales, tus puntos vulnerables, y al verlos, puedes empezar a transformarlos. La fortaleza interior, entonces, no es algo que simplemente tienes o no tienes. Es algo que se construye momento a momento, a través de experiencias que te desafían. Y el rechazo injusto es uno de esos desafíos más poderosos, porque no puedes controlarlo. No puedes evitar que otros proyecten, juzguen o malinterpreten. Pero sí puedes decidir cómo te posicionas frente a eso. Y esa decisión, repetida con el tiempo, crea una base sólida dentro de ti, una base que no depende de la aprobación, ni del reconocimiento, ni siquiera de la comprensión de los demás. Una base que se sostiene por sí sola. Con el tiempo, incluso comienzas a ver estas situaciones de otra manera. Ya no las percibes únicamente como ataques, sino como oportunidades de entrenamiento emocional. Cada interacción difícil se convierte en un espacio donde puedes practicar esa estabilidad, esa presencia, esa capacidad de no perderte. Y aunque el proceso no es fácil, tiene una recompensa profunda. Porque llega un momento en el que te das cuenta de que ya no necesitas protegerte constantemente. Ya no necesitas demostrar tu valor ni defender cada aspecto de tu identidad. Sabes quién eres y esa certeza actúa como un ancla. Las palabras externas pueden moverse, cambiar, intensificarse, pero ya no te arrastran con la misma fuerza. Y en ese punto, la fortaleza deja de ser algo que estás construyendo y se convierte en algo que eres. Todo comenzó con algo incómodo, con una crítica injusta, con un rechazo que no parecía tener sentido, pero en lugar de romperte, elegiste observar, sostenerte, aprender. Y sin darte cuenta, en medio de ese proceso, te volviste más fuerte de lo que eras antes. La dependencia de la aprobación ajena es una de las cadenas más silenciosas que puede arrastrar un ser humano. No siempre se ve desde fuera. A veces incluso se disfraza de cortesía, de adaptación social, de ser buena persona o de evitar conflictos. Pero en su núcleo más profundo es una necesidad constante de ser aceptado para sentirse válido. Y esa necesidad, aunque comprensible, tiene un costo invisible: la pérdida gradual de la libertad interior. Cuando vives buscando la aprobación de todos, empiezas a ajustar tu comportamiento en función de cada entorno. Dices lo que crees que otros quieren escuchar. Ocultas lo que podría generar desaprobación. Modificas tu forma de expresarte, de opinar, incluso de sentir, para evitar el rechazo. Al principio parece inofensivo, incluso funcional. Te permite encajar, evitar tensiones, mantener relaciones aparentemente estables. Pero con el tiempo, algo más profundo empieza a erosionarse: tu autenticidad. Porque cada vez que sacrificas una parte de tu verdad para ser aceptado, refuerzas la idea de que tu valor depende de la validación externa. Y eso te vuelve vulnerable, dependiente, reactivo. El rechazo, especialmente el rechazo abierto o incluso hostil, rompe ese ciclo de una manera paradójica, porque te enfrenta a una realidad inevitable. No puedes agradar a todos. No importa cuánto te esfuerces, cuánto te adaptes o cuánto intentes suavizar tu presencia, siempre habrá personas que no te aceptarán. Y en lugar de ser una tragedia, esto puede convertirse en una liberación. Cuando alguien te rechaza con claridad, sin ambigüedades, sin espacio para malentendidos, te está mostrando algo importante. Tu valor no está en juego en su aprobación o desaprobación. Simplemente, su percepción no define quién eres. Y aunque al principio esto puede doler, también puede ser profundamente esclarecedor, porque te obliga a soltar la ilusión de que necesitas ser universalmente aceptado para estar en paz contigo mismo.
En ese momento comienza a emerger una forma distinta de vivir, una vida menos condicionada por la opinión externa y más guiada por la coherencia interna. Dejas de preguntarte constantemente, ¿qué pensarán de mí? Y empiezas a preguntarte, ¿esto es fiel a quien soy realmente? Y ese cambio de enfoque lo transforma todo. La independencia no aparece de forma repentina, no es un interruptor que se activa, es un proceso gradual que se construye cada vez que decides no traicionarte para evitar el rechazo, cada vez que expresas una opinión auténtica, aunque no sea popular, cada vez que mantienes un límite, aunque incomode a otros, cada vez que eliges tu verdad por encima de la aceptación inmediata. Ahí es donde empieza la verdadera libertad. El rechazo de los demás, entonces, pierde su función de amenaza absoluta. Ya no lo interpretas como una sentencia sobre tu valor, sino como una simple manifestación de diferencias humanas. Algunos resonarán contigo, otros no. Y ambas cosas son normales. Pero lo más importante es que dejas de verte obligado a cambiar para ser aceptado. Esto no significa volverse indiferente o aislado. No se trata de rechazar a los demás ni de vivir en oposición constante. Se trata de algo más sutil, la capacidad de permanecer fiel a ti mismo incluso en presencia del desacuerdo. Y esa capacidad es profundamente liberadora. Porque cuando ya no necesitas la aprobación constante para sentirte seguro, algo dentro de ti se estabiliza. Las decisiones dejan de estar guiadas por el miedo al rechazo y comienzan a surgir desde la autenticidad. Empiezas a elegir relaciones, caminos y experiencias desde la verdad, no desde la necesidad de encajar. Con el tiempo, te das cuenta de que muchas de las tensiones internas que antes sentías no provenían de los demás, sino de tu esfuerzo constante por ser aceptado por todos al mismo tiempo. Y al soltar esa carga, aparece un espacio nuevo. Un espacio donde puedes ser más honesto contigo mismo. Donde puedes decir, esto no es para mí, sin culpa. Donde puedes aceptar que no necesitas la aprobación de cada persona para tener una vida plena. El rechazo, en este sentido, deja de ser una herida y se convierte en un filtro natural. Un filtro que separa lo que es auténtico de lo que es forzado, lo que resuena contigo de lo que simplemente intenta moldearte. Y aunque puede parecer contradictorio, cuanto más te expones a ese rechazo sin intentar evitarlo a toda costa, más libre te vuelves. Porque descubres algo esencial. La aprobación externa es cambiante, inestable y, en última instancia, incontrolable. Pero la aprobación interna, la coherencia contigo mismo, es algo que sí puedes construir. Y una vez que comienzas a vivir desde ese lugar, ya no dependes de la validación constante para avanzar. Empiezas a moverte desde la certeza interior, no desde la aprobación externa. Y esa es la verdadera independencia. No la ausencia de rechazo, sino la ausencia de dependencia de la aceptación.